la sesión número 10 del curso de geometría, que titula Polígonos regulares. Ya en la clase pasada hemos definido qué era un polígono, ¿no? E incluso te enseñé 3 formulitas para hallar la suma de ángulos internos de un polígono, para hallar la cantidad de diagonales de un polígono y cómo hallar la suma de ángulos externos de un polígono, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hay otra fórmula? No hay otra fórmula. No, ¿no? Esos 3 nada más, ¿no? Ya. Ahora, por favor, presten atención. Después van a estar en la práctica del círculo, van a estar en el aire, mirando los pajaritos y mirando las mariposas. A ver, ¿qué es un polígono regular? Un polígono regular es aquel polígono que es equilátero y equiángulo a la vez. ¿Cómo es eso? Que yo voy a encontrar un polígono regular cuando sus lados y sus ángulos tengan la misma medida. ¿Ya? Si un polígono tiene sus lados iguales y después tiene sus ángulos iguales, ¿cómo se le va a llamar? Polígono regular. Tiene que cumplir las 2 características. Tiene que ser equilátero y equiángulo. ¿Está bien? Dicto. Voy a dictar. Un polígono regular, copien, aprovechando que estoy explicando. Un polígono regular es aquel que es equilátero y equiángulo a la vez. Regular. Un polígono regular es aquel que es equilátero, es aquel que es equilátero y equiángulo a la vez. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Punto aparte y me van dibujando un hexágono. Ya me imagino que te habrás aprendido la tabla. Ya. Van dibujando un hexágono donde, escuchen, me dibujan un hexágono con sus lados iguales. Entonces, agarras tu regla, ubicas más o menos 4 centímetros y todos sus lados van a valer 4 centímetros, ¿ya? Así me va dibujando un hexágono mientras que voy explicando la clase, ¿ya? Entonces, un polígono regular va a tener ángulos y lados iguales, como observamos en la imagen, ¿no? En la imagen del Zoom podemos observar que para que sea esto un polígono regular, sus lados de este polígono deben tener la misma longitud y sus ángulos internos, como observamos en la figura, también valen o miden lo mismo. Entonces, al tener ángulos internos de la misma medida, también va a tener ángulos externos de la misma medida, ¿ya? Y si nosotros dibujamos un hexágono, el hexágono al ser regular, yo puedo trazar una circunferencia del centro O, ¿de acuerdo? Y del centro O, si uno a las vértices de ese polígono regular, sería el radio, ¿ya? Y del centro O hacia cualquier parte del lado, pero que se convierte en 90 grados, se le conoce como apotegma, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Ya lo conocemos. Centro O, vértices A, B, C, D, F, lados, el apotema que viene a ser perpendicular a uno de sus lados, a partir del centro, el circunradio que es R, que viene a ser el radio, ya, triángulo elemental, el triángulo FOE, ¿ya? Y el triángulo AOB, etcétera, 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 ¿ya? Ahora, para los más conocidos polígonos regulares, ¿cuál será? El triángulo equilátero,
porque sus lados son iguales y sus ángulos internos también son iguales. Otro polígono regular conocido es el cuadrado, ya que sus lados son iguales y sus ángulos internos son iguales, ¿ya? El pentágono es equilátero y también es equiángulo, entonces es un polígono regular. Vamos a ver propiedades, la que ya vimos la clase pasada. Una formulita, suma de ángulos internos. ¿Cuál es la fórmula? 180 por n menos 2. ¿Ya? Si yo quisiera hallar en un polígono regular uno de sus ángulos internos, vas a aplicar la misma fórmula de la suma de ángulos, pero lo vas a dividir entre n. Entonces, si yo quiero calcular un ángulo interno de un polígono regular, aplico la fórmula, ¿no? Medida de un ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 sobre n. ¿Ya? La suma de ángulos externos, ¿a qué era igual en un polígono normal? Igual a 360 grados. Pero si yo quisiera hallar uno de las medidas del ángulo externo de un polígono regular, divido 360 grados entre n. Pregunta, ¿quién era el polígono? Un número de lados. ¿Y qué también era n? Número de lados. ¿Qué más puede ser? Vértice. ¿Qué más? Número. Muy bien. Porque recuerda que un polígono va a tener igual número de lados, igual número de vértices, igual número de ángulos. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera hallar la medida del ángulo central, ¿a qué va a ser igual? A 360 grados entre n. Si quiero hallar la suma total del ángulo central, ya será 360 grados. Así es. Muy bien. Esto sería toda la explicación. Pasamos a la pizarra.